Buenas tardes a todos. Hoy comenzamos el cuarto directo de estos cuatro directos que hemos realizado antes de la masterclass, que será mañana a las 6 de la tarde. Nada, ante todo daros las gracias, las personas que estáis aquí hoy sábado a las 6 de la tarde. Y hoy es un día importante porque hoy vamos a explicar lo que es vender una propiedad en tiempo récord, que es el deseo que tiene todo agente inmobiliario, tanto si entra en el sector inmobiliario como si tiene una larga trayectoria profesional. Yo soy Mónica, soy arquitecto técnico, gerente de una oficina de Sevilla, Remaseni, apasionada del sector inmobiliario, y soy la encargada en desarrollar este proyecto que mañana os contaré en la masterclass. Mucho me habéis preguntado por WhatsApp y por redes sociales, pero se explicará todo, absolutamente todo, mañana a las 6 de la tarde. Pues comenzamos. La oportunidad esperada por cualquier asesor inmobiliario es vender una propiedad en tiempo récord. ¿Y qué significa eso? Vender una propiedad en tiempo récord significa vender una propiedad en un precio que el propietario esté suficientemente satisfecho y en un plazo de tiempo corto. Ese es el éxito de vender una propiedad, cuando cubrimos las necesidades del propietario, tanto en tiempo como en plazo. Pero para poder llevar a cabo esto, tenemos que hacer un trabajo bastante laborioso, que es lo que vamos a ver hoy en este directo. Todo comienza por la captación. Ahí comienza todo. La captación tiene varios procesos. Ya hemos hablado anteriormente del tema de la generación de contactos y hoy nos vamos a centrar en cómo captar y vender una propiedad en tiempo récord. La captación de una propiedad tiene varios procesos. El primer proceso es, el primer objetivo que tenemos es oír al cliente. Normalmente, cuando acudimos a una cita de captación, nos podemos encontrar dos casos. Bien que es un referido, un cliente que nos conoce y nos llama para darnos la propiedad a la venta, o bien no es un referido y no nos conoce. Cuando el cliente nos conoce, ya tenemos parte de esa confianza ganada, pero cuando el cliente no nos conoce de una llamada fría, el primer objetivo de esa primera cita no es otro que oír al cliente. Oír al cliente para ganarnos, no nos podemos ganar su confianza si no sabemos cuáles son sus necesidades. Debemos de llevar a esa primera visita una ficha de peritaje, preferiblemente hacerla en la vivienda, para tomar datos del inmueble, conocer las necesidades de ese propietario que quiere vender su casa, cuáles son sus motivos, las expectativas que tiene con el precio, si lo está comercializando alguna agencia o somos los primeros que nos hemos sentado con él. Tenemos que saber cuál es el tiempo que tiene establecido para vender su casa y cuáles son sus márgenes respecto al precio. Saber la necesidad del propietario y saber la expectativa de precio nos va a ayudar también a saber si podemos o no ayudarle. Captar por captar propiedades, si no vamos a poder ayudarle al cliente, no nos va a aportar nada en nuestra carrera profesional y vamos a tener en nuestro camino clientes descontentos porque no vamos a cubrir sus necesidades a la hora de vender. Ese primer paso tiene que estar centrado en conocer a nuestro cliente. El segundo paso tiene que estar enfocado en presentarle nuestros servicios. Tenemos que llevar un gran maletín de todos los servicios que damos, todos los informes que hacemos de seguimiento, dossier de venta, el dossier de captación y demostrar nuestra profesionalidad. El cliente tiene que ver que lo que le estamos explicando es real y está documentado. Hoy día, a mí me gusta mucho hacer las captaciones en el ordenador. Llevarnos un ordenador, una tablet, para explicarle al cliente si tenemos que entrar en algún enlace y poderle ampliar más la información según sus necesidades, es una gran ayuda. Pero debemos de ir muy documentados. Para presentar nuestro servicio hay que llevar documentación. Y el tercer objetivo en una captación es hacer una valoración y cerrar el contrato. Esos serían los 3 pasos a la hora de captar una propiedad. El tiempo de presentar la valoración tiene que ser muy reducido desde que nos sentamos con el cliente hasta que presentamos la valoración.
Tenéis que tener en cuenta que cuando un cliente se sienta con nosotros, ya se ha sentado con muchas agencias y demorarse a la hora de presentarle la valoración puede implicar a que cuando lo llamemos para ir a visitarlo ya haya cerrado el contrato con otra agencia. Tenemos que ser veloces en este trabajo. Si el cliente no nos da la captación, pasa a seguimiento. El 80% de las citas de las exclusivas se cogen por seguimiento. Un 50% de la competencia no llama en la primera semana y un 100% a partir de la cuarta. ¿Qué quiere decir eso? Que hacer seguimiento significa hacerlo correctamente. Hacer un seguimiento implica agendarnos en el CRM cuando tenemos que llamar al cliente periódicamente. Si lo tenemos que llamar a los 15 días, al mes y medio, tiene que estar agendado. Lo hemos visto en los directos anteriores, todo lo que no está agendado en nuestra agenda y en nuestro CRM no se ejecuta, porque no podemos llevar a cabo todas las tareas que tenemos en la cabeza, que son millones. Así que tenemos que hacer un buen seguimiento. Un no no significa un no rotundo, puede ser un sí en un seguimiento. Es más, será, probablemente, pero hay que hacer un buen seguimiento. A partir de la cuarta semana, la gran mayoría no vuelve a llamar al cliente. Nos toca la comercialización, pues la comercialización significa que el cliente ha confiado en nosotros y nos ha dado su vivienda a la venta. ¿Y cómo vamos a llevar esa comercialización? Nos hemos ganado ya la confianza del cliente para que trabaje con nosotros, pero si no hacemos una buena comercialización, al final no logramos esa venta en tiempo récord, que es lo que estamos buscando. Lo primero que hacemos es un plan de comunicación con el propietario. ¿Qué significa esto? Un plan de comunicación firmado con el propietario donde nos comprometemos cuándo lo vamos a llamar, qué día, cómo nos vamos a comunicar, si es por escrito, por WhatsApp, cómo lo vamos a hacer. Si son varias personas las que están llevando a cabo la venta, se hace un grupo de WhatsApp y ahí se dan todos por informado a la vez en ese grupo. Es importante que mandéis tarjetas de agradecimiento. Cuando un cliente confía una de las cosas más importantes de su vida, que es la venta de su inmueble en vuestras manos. Enviéis tarjetas de agradecimiento. Os pongo ahí el símbolo de correo porque si es por correo, muchísimo mejor. Estamos cansados de recibir correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y cuando recibimos una tarjeta, llegamos al buzón y alguien se ha preocupado de escribir a mano una tarjeta para nosotros, eso es una señal de que somos importantes para ellos y debemos de hacerlo con ese corazón. Luego tenemos que, desde el minuto 1, que ya el cliente ha confiado en nosotros, tenemos que comprometernos a trabajar con él. Y comprometernos significa que desde el primer día ya tenemos que hacer impactos. Si empezamos a hacer impactos en redes sociales, mientras que agendamos con el fotógrafo, tour virtual y todas las acciones de marketing, el propietario ya desde el minuto 1 está viendo que estamos trabajando para él. Las primeras 24 horas son clave para un propietario para darse cuenta si ha acertado con elegirlo o no. Y eso hay que demostrarlo. Si hacemos post en redes sociales, se lo mandamos o le mandamos el post, lo compartimos con él para que vea que desde el minuto 1 ya estamos trabajando. Si trabajamos mucho pero no lo mostramos, el propietario nunca va a saber realmente lo que estamos haciendo. Porque hay propietarios que no tienen redes sociales. Entonces le hacemos un captura pantalla de las publicaciones que estamos haciendo y ese propietario ya se va a sentir que estamos haciendo el trabajo correctamente y lo que no hemos prometido, lo que no hemos comprometido de hacer con él, lo estamos cumpliendo. Para vender una propiedad hay que tener claro mínimo estos 10 puntos. Yo siempre digo vender una propiedad en 10 puntos. El análisis de mercado ya lo hemos tenido que realizar previo a hacer la firma del contrato para determinar el precio. Tenemos que definir un público objetivo. ¿Qué público va a comprar nuestra vivienda? Que ahora veremos más adelante cómo podemos determinar ese público. Preparar la vivienda. La vivienda hay que prepararla.
Mandarle al propietario, si tenéis en las oficinas, el documento de cómo preparar tu vivienda para sacarle el máximo rendimiento posible. Y si no lo tenéis, pues asesorarle. La vivienda tiene que estar arreglada. Las persianas tienen que estar en perfecto estado. Tiene que tener un buen aspecto de orden, todo recogido, sobre todo de cara a las primeras imágenes, a la primera imagen que tienen los compradores cuando llegan a la misma. Organizamos el fotógrafo, vídeo profesional, tú, dron, todo lo que necesite ese tipo de vivienda según las características que tenga. Los anuncios tienen que ser unos anuncios atractivos. Dependiendo del público objetivo que hemos determinado, que lo vamos a determinar en el DAFO, vamos a ver las debilidades, las oportunidades que tiene la vivienda, vamos a realizar diferentes tipos de anuncios. Una vivienda de 2 habitaciones no es para familia, quizás, entonces debemos de realizar varios tipos de anuncios y según vamos viendo durante la comercialización, incluso vamos modificando esos tipos de anuncios para llegar a más público. El marketing digital a través de redes sociales y el marketing tradicional. No nos olvidemos de que hay propiedades que se venden por flyer y por el cartel. Tenemos que llegar a todos los públicos. Hay barrios determinados que un posible comprador va a ver ante el cartel que el anuncio en Facebook. Tenemos que llegar a todos los públicos. Organizar open house, visitas programadas, visitas guiadas de otros agentes inmobiliarios de la zona, colaboradores inmobiliarios que trabajen en la zona, agencias que estén cerca de la vivienda, que le podamos aportar el dossier para tener un posible comprador y compartir con ellos la propiedad y hacer un buen seguimiento. Tenemos que partir de estos 10 puntos antes de decir voy a sacar mi vivienda a la venta. No podemos firmar un contrato y que mañana esté el fotógrafo en la vivienda haciendo la foto. Eso es un error absoluto. La vivienda hay que prepararla para sacarle el máximo rendimiento y llegar al mayor número posible de compradores. El DAFO, que es una herramienta para mí brutal en todas las áreas, tanto personal como en todas las áreas, es realizar el DAFO de una vivienda nos va a determinar la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Os invito a que hagáis el DAFO con los propietarios. Ellos conocen sus viviendas mejores que ustedes. A veces, haciendo el DAFO, juntos determinamos cuáles son las oportunidades y las fortalezas y cuáles son las debilidades. Debilidades no quiere decir que sean cosas negativas, pero si detectamos esas debilidades antes de sacar la vivienda a la venta, vamos a poder solucionar muchas objeciones de los posibles compradores cuando lleguen. Tenemos que intentar que cuando tengamos la vivienda en el mercado, tener solucionado todo tipo de objeciones de los posibles compradores. Si no lo tenemos solucionado, al final eso se convertirá en posibles bajadas de precio. Hacer este ejercicio con los propietarios es un ejercicio muy bonito donde ambos ya vamos trabajando juntos y creando este proyecto común que estamos haciendo, que es la venta de su propiedad. Al final es un proyecto común de ambas partes y los dos tenemos que participar de igual forma. Un propietario bien informado diría: tengo el control, me siento seguro y confío en que eres la persona correcta en llevar mi vivienda a la venta. Asegúrate de que todos los viernes el propietario esté informado de cómo va comercializando su propiedad, qué acciones se han hecho durante la semana, cómo son las estadísticas en Idealista, cuántas alertas hay, cuántos leads han entrado nuevos, cuántas personas han llamado para ir a verla y si han visitado o no han visitado, por qué motivo. Un propietario bien informado es un propietario seguro y tiene que estar informado en todo el proceso durante la comercialización. Es uno de los motivos por los cuales más se quejan los propietarios, por la falta de información. Y normalmente, si estáis algún asesor inmobiliario escuchando este directo, sabéis que cuando nos sentamos con un propietario, muchas veces lo primero que nos dice: ya me lo está llevando una agencia y lleva 3 meses y no sé por qué no se ha vendido. No está informado, no ha recibido ningún informe de seguimiento y no sabe cuál es el motivo por el cual no se ha vendido su propiedad.
Llegados a este punto, comenzamos con las visitas de compradores. Las visitas de compradores. ¿Qué debemos de llevar en el maletín? Cuando tenemos una visita de un comprador, debemos de llevar el dossier de la propiedad, los partes de visita, documento DIA, ley de protección de datos, información de gastos según ley mínimo. Aparte, llevamos muchas más cosas, como es el láser, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que tenemos que tener ese maletín ya preparado. No podemos tener una visita hoy e irnos a hacer la visita y no tener ya preparada nuestra carpeta de comprador, donde ya llevamos todos los documentos. Que un comprador en un momento determinado nos diga cuáles son los gastos que tengo en la operación y seamos capaces de sacar el documento y explicárselo, eso da profesionalidad. Y todo el mundo quiere trabajar con profesionales. Antes de decidirse con quién comprar su casa, decidirá comprarlo con ustedes y no con otro agente inmobiliario. Incluso las visitas de compradores son también una buena estrategia de captación. Yo he vendido muchas propiedades de compradores que luego me han dado sus casas a la venta o de algún familiar, porque en ese momento, cuando los he atendido, han visto que detrás había un gran profesional. Y al final el comprador acude a ti para comprar una casa y luego se convierte en un cliente vendedor. Cuando llegamos a una visita de un comprador, tenemos que tener mínimo todos los conocimientos de la casa, sabernos la casa perfectamente, saber cuánto vale el IBI, la comunidad, si hay o no derrama en la comunidad, cuándo ha sido la última reforma, todos los conocimientos de la casa. La comunicación con el cliente tiene que ser clara y transparente. Antes de ir a la visita, debemos de confirmar el mismo día la cita. Eso nos da profesionalidad y también evitar pérdida de tiempo si finalmente el cliente no se ha acordado y al final no acude a la cita. La imagen tiene que ser impoluta porque al final el comprador no nos conoce. Es la primera vez que nos va a ver y le vamos a causar una buena impresión con la imagen que llevemos. La casa tiene que estar perfectamente ordenada y limpia. Hacerle ver a los propietarios, que normalmente casi todos se portan espectacular cuando le hacemos ver que vamos con una visita, y que mantengan la casa ordenada y preferiblemente que esté todo recogido. Le tenemos que hacer un recorrido, si andando por la zona o bien mentalmente, de dónde está ubicada su casa. ¿Qué puntos hay alrededor de su casa interesantes? Me refiero a centros de salud, comercio, autobuses, paradas de metro. Enseñar una casa no es comprar una casa, es comprar un estilo de vida en un lugar. Y cuando tú compras un estilo de vida en un lugar, quieres saber cómo vas a vivir allí. Y es muy importante tener un recorrido de toda esa zona. Saber cuáles son los detalles más importantes de la casa. ¿Qué detalles tengo que destacar? Si es una vivienda que tiene una terraza de 30 metros cuadrados, eso es un gran detalle que tenemos que potenciar en la visita y tenemos que explicárselo y ver cómo el propietario se siente viviendo en esa terraza. Documentación. Ya lo hemos visto en el maletín, tenemos que llevar toda la documentación a la visita. No podemos llegar a la visita y que nos falte un documento. Eso no es profesional. El entorno, saber el entorno, dónde está ubicada la vivienda. Una vez que terminemos la visita, tenemos que preguntarle si tiene alguna duda respecto a la visita que hemos realizado, qué le preocupa, qué no le ha gustado, qué le ha gustado, y explicarle los siguientes pasos si decidiera comprarla. Nos vamos un gran porcentaje de agentes de la visita sin explicarle cuál sería el procedimiento de ejecutar la operación. El cliente se tiene que quedar satisfecho y se tiene que sentir que está en buenas manos si decidiera comprar una propiedad con nosotros. ¿Y qué servicios le daríamos posteriormente si decidiera reservar la vivienda? Financiero, acompañamiento, notaría, etcétera. ¿De acuerdo? Si el comprador no se decide por esa propiedad, tenemos que tenerlo en seguimiento. Un comprador inmaduro
ha podido ver hoy la primera vivienda, que es la vuestra, y a lo mejor no la compra hoy, pero sí la puede comprar dentro de 3 meses. ¿Qué significa? Que si nos olvidamos de ese comprador, al final comprará otra vivienda con otro agente inmobiliario porque no le hemos hecho el seguimiento correspondiente. El comprador tiene que estar satisfecho y tener en nuestra visita una experiencia positiva, que se sienta que está acompañado en el proceso y que somos profesionales. Y ahora os comento una cosa que me encanta, que es, en todos los directos he dado al final una idea de cosas que a mí me apasionan, y esto me encanta porque define perfectamente lo que es las oportunidades que se nos presentan, el tren de la oportunidad. Las oportunidades que se presentan en nuestro camino dependen de nosotros si sabemos aprovechar el momento o perderlo. Y vamos a ver cómo sería. La primera impresión es la estación inicial. Cuando un cliente se pone en contacto con nosotros, es como si estuviera esperando un tren para subirse. Nuestra atención, la atención que le damos, es el vagón de la comodidad. Los clientes se pueden sentir valorados, escuchados, si le damos una atención personalizada y si cubrimos sus necesidades antes que las nuestras. La rapidez y la eficiencia es tener un viaje sin retraso. Cuando un cliente te llama para preguntarte una duda, no puedes tardar en contestarle 2 días. El tiempo es oro. Y la rapidez puntúa muchísimo. La empatía y la solución de problemas es el personal del tren. Los empleados que interactúan con los clientes deben de ser empáticos. Deben de estar capacitados para solucionar problemas. Y esos son el personal del tren. El valor agregado es el vagón de primera clase. Ofrecer al cliente algo que no ofrece la competencia. Cada uno tiene algo importante o un punto fuerte para destacar ante la competencia. De ahí que cada persona, cuando empieza en el sector o en cualquier parte, como yo digo, el DAFO hay que hacerlo casi a diario, debe de determinar cuáles son sus fortalezas para trabajar las debilidades que tiene. Entonces, tenemos que tener muy claro cómo nos diferenciamos de la competencia. El seguimiento y fidelización son las próximas estaciones. El viaje no termina con la primera venta. Un buen seguimiento y una buena fidelización del cliente es fundamental para que el cliente vuelva a nosotros, o bien él o bien referidos de su entorno o familiares. Y el feedback es el mantenimiento del tren. Hay que solicitarle a los clientes feedback. Tenemos que saber cómo de satisfechos están nuestros clientes con nosotros. No hay cosa más agradable que cuando un cliente te dice después de una visita: yo puedo ponerte una reseña, yo puedo escribirte dónde poner lo contenta que he estado con vuestro servicio. Eso es la mayor carta de presentación que podéis tener. Eso significa que el trabajo que estáis haciendo es un trabajo excelentemente bueno y debéis de trabajarlo. Los clientes tienen que estar satisfechos. Yo siempre digo que al final un agente inmobiliario que trabaja mucho por referido es un agente inmobiliario que se cede de sus competencias. Hace por el cliente más que el resto. Le da un acompañamiento y una atención diferente al resto. Y ese plus, ese extra que hace un agente inmobiliario, el cliente lo detecta. El cliente está cansado de ver iguales, y somos millones de agentes inmobiliarios que todos trabajan de la misma forma. Hacer un trabajo por encima de la media es excederte en tu trabajo, en acompañamiento, en servicio, en profesionalidad, en
absolutamente todo. De ahí, porque hay personas, agentes inmobiliarios, que llevan en el sector muchísimos años y no tienen referido, y otros que tienen muchísimos referidos. ¿Cómo es posible si tienen igualdad de años de antigüedad? Hay algo que falla. La implicación, el servicio que le da al cliente, cómo se cede en cada trabajo, cómo se adelanta, cómo está pendiente de ese cliente. Eso, todo el mundo queremos atención, todo el mundo queremos en nuestra vida personas que nos atiendan, que nos escuchen y que estén pendientes de nosotros. El cliente es una oportunidad única que se nos presenta y es nuestra responsabilidad trabajarlo con excelencia en cada etapa de su viaje. El viaje del tren lo representa todas las etapas. Depende solo y exclusivamente de nosotros, del trato que le demos a ese cliente, si el cliente tendrá un buen viaje o no. Si no lo hacemos, perderemos la oportunidad de convertir a un cliente potencial en un cliente leal. El tren de las oportunidades no espera. Debemos de estar preparados para ofrecer el mejor servicio en cada parada del camino. Esta frase tenéis que grabárosla en todas las áreas de vuestra vida. Estamos continuamente rodeados de personas, tanto compañeros de trabajo, familiares, y es verdad que son oportunidades diarias las que nos aparecen de encontrarnos a personas y está en nosotros de saber si el servicio o la atención que le hemos dado ha sido suficiente o se ha bajado en una parada. Hay veces que estamos en una oficina y como estamos tan atareados, un compañero nos hace una consulta y prácticamente no nos paramos ni a atenderlo porque nos da la sensación de que estamos perdiendo el tiempo. A lo mejor ese compañero que lleva 2 días nos va a aportar una idea que nos va a salvar alguna operación o nos va a ayudar en algún proceso. Entonces, cuidado con el trato y la responsabilidad y la excelencia que le damos a las personas que se nos aparecen. Es muy importante, sobre todo en este sector inmobiliario, porque trabajamos, es un trabajo muy de relaciones y es muy importante saber que te llame hoy un compañero para hacer una compartida de una operación y hacerle ver que no quieres compartir con él, eso pasa muchísimo. Y al final estamos hoy aquí y mañana allí. Debemos de ser empáticos y aprovechar ese viaje del tren tan maravilloso, rodearnos de personas maravillosas y aprovechar ese camino y ser las mejores personas del mundo. No podemos ser grandísimos profesionales si antes no somos grandes personas. Mañana tenemos la masterclass. Será a las 6 de la tarde. Y aquí vamos a explicar el programa de estudio inmobiliaria. Este curso de iniciación que ha sido para mí un auténtico maratón. De verdad que ha sido un maratón total. Lo he hecho con todo mi cariño, con todo mi esfuerzo y con toda mi energía y con una fortaleza que de verdad no sabía que tenía. Así que mañana intentar los que queráis asistir a la masterclass. Vamos a explicar cómo se va a llevar a cabo este proceso, cómo va a ser la formación, cuántos módulos vamos a tener y a partir de ahí las personas que quieran inscribirse tendrán los enlaces para poderse inscribir y todo, ¿vale? Así que mañana os espero a todos los que queráis y que paséis un buen sábado y nos vemos mañana. Un beso muy fuerte y muchísimas gracias los que habéis estado ahí. Gracias y gracias.